El tema de las asociaciones. Justamente cuando ocurren estos problemas, doctor, de que por ahí pues escribir, por ejemplo, a nuestro presidente, algún integrante de la asociación que queremos formar y perdemos ciertos beneficios. Ahí, ¿cómo podemos hacer? Claro, sí es cierto. Este es un problema que se presenta mucho en las asociaciones de vivienda, que a veces necesitan para terminar los procesos de formalización, o a veces los clubes deportivos que necesitan participar en los campeonatos, en las ligas locales. A veces no inscriben a su directiva a tiempo, o no saben cómo subsanar las observaciones que le ha hecho el registro público. Entonces, para eso vamos a compartir hoy día un poquito, digamos, la información, ¿no? Para empezar, toda asociación, ¿no? Ya sea un club deportivo, ya sea, digamos, una asociación de vivienda, ¿no? Y también las comunidades campesinas también se asemejan en algo a las asociaciones. Siempre tendrán que presentar una copia certificada de su acta donde nombran a sus representantes y acompañar unas constancias para acreditar el quórum y la convocatoria, ¿no? El quórum no es otra cosa que el número suficiente de personas hábiles que deben participar de la reunión para tomar acuerdos válidos. Entonces, esa declaración jurada hace una constancia de que ha participado un número válido de socios, ¿no? Y se han tomado en consecuencia acuerdos válidamente. Y la constancia de convocatoria, que es una declaración de que la convocatoria se ha hecho conforme al estatuto y conforme a las normas vigentes que están establecidas en el Código Civil y en el Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas. Esto es muy importante porque este último cuerpo normativo pocas personas lo conocen. Y pocas personas saben de que estas constancias de quórum y de convocatoria están en internet, en la página de la SUNAR. Hay modelos que te sirven de guía a ti, presidente de la asociación o secretario que estás encargado del trámite. Fácilmente lo pueden descargar. Lo pueden descargar, ¿no? Fácilmente, y no es muy difícil armar su expediente para registro, que básicamente debe contener esas tres cosas: la copia certificada del acta, certificada por notario lógicamente, la constancia de quórum y la constancia de convocatoria. Lo que siempre falla la gente es en el contenido del acta. Entonces, ¿cómo yo sé qué debe contener el acta donde se tome el acuerdo? Primero hay que leer el estatuto y verificar todo lo que nos dice el estatuto sobre quién va a firmar el acta, sobre quién es el legitimado a convocar a la asamblea, a la sesión que se trate. Y también revisar el reglamento del registro de personas jurídicas, porque es ahí donde aparece detallado en el artículo 13, si mal no recuerdo, cuál es el contenido, que es básicamente poner la fecha de realización de la asamblea o la sesión, el lugar donde ésta se desarrolla, que haya una agenda completamente detallada conforme a la convocatoria, si es que fue una asamblea con convocatoria o una sesión con convocatoria, o si es que es una reunión espontánea universal, conforme a la agenda que en ese momento se haya aprobado tratar. Luego de eso, la forma en que se adoptan los acuerdos, que puede ser por mayoría o por unanimidad, y eso tiene que constar en el acta si expresamente señalado, si fue por mayoría o por unanimidad. Si fue por mayoría, además tienen que consignar el número de votos, es decir, si fueron 50 asistentes y votaron 40, hay que poner que votaron 40 por tal posición y los otros 10 por la posición restante, o si ha habido abstenciones o votos nulos, también señalarlos. Recordemos que cada asociación tendrá un proceso de decisión o un proceso, digamos, de toma de acuerdos distinto, ¿no? Pero en reglas generales siempre va a ser a mano alzada o por votación secreta. Pero hay que mirar siempre qué dice el estatuto antes de realizar los procesos, los procedimientos. Luego de eso, ya cuando se ha consignado en el acta la forma en que se han adoptado los acuerdos, también hay que poner la finalización, la hora en que ha finalizado la sesión o la asamblea, y precisar también el lugar nuevamente. Y al final firmarán, en principio, presidente y secretario, salvo que el estatuto disponga firmas adicionales, tendrán que firmar las personas que indique el estatuto. A veces dicen, no, tienen que firmar todos los asistentes, como a veces puede decir que solo bastará con la firma del presidente y del secretario, porque algunas asociaciones cometen, digamos, el error de que ponen a todos firmando abajo, y a veces hay errores en el número del DNI, en los nombres, y eso genera observaciones. Entonces hay que hacer lo estrictamente necesario para evitar justamente caer en observaciones innecesarias. O sea, puede firmar el presidente y el secretario nada más.
En principio sí, salvo que el estatuto nos diga que es obligatoria la firma de todos los asistentes o que es obligatoria la firma del tesorero, la firma de un vocal, de un fiscal, de quienes integren el consejo directivo. Pero ojo que esto no va a ocurrir cuando se trata de asambleas universales, que se han convocado espontáneamente. En ese caso sí es obligatorio que firmen todos los que asistieron a la asamblea. Ahora, de estas sesiones, doctor, ¿cuánto es el quórum? O sea, ¿cuánta es la cantidad promedio de integrantes, digamos, Claro. que conforman ella? Buena pregunta. Esto es importantísimo porque a veces hay acuerdos que se pueden adoptar por mayoría simple. ¿A qué le llamamos mayoría simple? Del total de los integrantes hábiles de la persona jurídica de la que se trate, la mitad más uno será un quórum simple. Y estaremos ante un quórum calificado cuando el estatuto o una norma expresa señala de que hay que tener una mayoría especial. Por lo general hay algunos acuerdos que se piden 2/3, ¿no? En el caso de las asociaciones, por ejemplo, para modificar el estatuto, digamos, por ejemplo, las sociedades también te piden quórum calificado 2/3, y esto mismo aplica para algunas asociaciones por normas previstas en sus estatutos. Por eso es muy importante que cuando se elabora un acta de un acuerdo se tenga en cuenta que se han seguido las reglas del estatuto y las reglas establecidas ya sea en el Código Civil o en el Reglamento del Registro de Personas Jurídicas. Ajá. Eso determina tanto para asociaciones, para clubes. Por ejemplo, el mecanismo que usted me ha explicado es el mismo para asociaciones, Sí. clubes deportivos, comunidades campesinas. Vamos a aclarar ese tema, que también es importante. Ya, claro, es bueno. Las personas jurídicas tienen una primera división: personas jurídicas sin fines de lucro y personas jurídicas con fines lucrativos. En las personas jurídicas con fines lucrativos tendemos a las sociedades, a las empresas individuales, y en las personas jurídicas sin fines de lucros tenemos una gama de posibilidades mucho mayor, como por ejemplo las asociaciones, los comités, las fundaciones, las comunidades campesinas, las cooperativas, las personas jurídicas creadas por ley, que son por ejemplo los colegios profesionales, ¿no? El colegio de abogados, el colegio de ingenieros, el colegio de contadores. Todos ellos siempre se constituyen bajo la modalidad de asociaciones, salvo el caso de los comedores populares, ¿no? Y algunos casos de otros tipos de organizaciones sociales de base que tienen una norma especial que las regula y que además de las cuestiones generales para las asociaciones tienen que tener algunas cuestiones específicas, ¿no? Específicamente establecidas en las directivas que lo regulan o en su ley de creación cuando se trata de personas jurídicas creadas por ley. Dicho esto, debo precisar de que toda la gama de personas jurídicas sin fines de lucro, como asociaciones, fundaciones, comités, en principio se rigen, digamos, por algunas reglas generales, como que son que los acuerdos se toman por mayoría en principio, como que las reglas, digamos, para la elaboración del acta son las que he explicado hace un momento, el hecho de que, digamos, todos los que se inscriban tienen que estar registrados en un padrón de integrante de la asociación, fundación, comité, comunidad, cooperativa, ¿no? Eso, Hay digamos, un padrón. es lo básico, Son ¿no? reglas generales aplicables a todos. Pero cada tipo de persona jurídica, ¿no? Al margen de si es asociación, fundación, comité, comunidad, cooperativa, tendrá sus reglas especiales. Por ejemplo, las asociaciones, como te decía, tienen sus reglas especiales, tienen un consejo directivo que puede tener 3 integrantes, 5 integrantes, 10 integrantes, dependiendo de lo que diga su estatuto. Pero en el caso de las comunidades campesinas, eso no es así. El estatuto está limitado por lo que dice la ley de comunidades, ¿no? Y ahí tenemos un número de directivos establecidos por la ley y eso no se puede cambiar. En el caso de las cooperativas de vivienda, las cooperativas de ahorro y crédito, estarán reguladas por lo que dice la Ley General de Cooperativas y su reglamento, que también nos establecen los órganos. Porque en el caso de la asociación tú puedes tener un consejo directivo, pero en el caso de la cooperativa estás obligado a tener ciertos órganos, como por ejemplo el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia y el Comité Electoral, cosa que no pasa a veces en las asociaciones, las fundaciones o los comités. Y una duda frecuente que tienen las asociaciones es: ¿podemos nombrar un gerente? Nos dicen, ¿no? Les absuelvo esa consulta porque siempre me han preguntado eso y les dicen, las asociaciones sí pueden tener un gerente, siempre y cuando esté establecido en el estatuto. Y si no lo establece, se puede modificar el estatuto para incorporar ese cargo.
Así es. ¿Y ese gerente, qué perfil tendría para poder asumir ese gerente de una asociación? Claro, el gerente tendría que tener un perfil que vaya de la mano con los fines de la asociación. Por decir, si es una asociación provivienda, lo ideal sería que tengamos un ingeniero, un arquitecto o un abogado gerenciando esa asociación provivienda, porque conoce de los trámites de saneamiento, de los trámites de las propiedades, y va a poder ayudar a esa asociación. Si estamos en una organización social de base, digamos, sería importante que el gerente de esa organización social de base pudiera ser una persona que tiene experiencia en gestión pública, específicamente en las gerencias de desarrollo social, ¿no? Que haya trabajado, que haya sido gerente o asesor de esas gerencias, para que pueda ayudar a estas organizaciones sociales de base, ¿no? Porque sí es importante el acompañamiento técnico, y por lo general el gerente es un planificador y una persona preparada, experimentada en los temas relacionados a la persona jurídica que está gerenciando. O sea, sería importante, ¿no?, contar con Claro. un gerente, obviamente al margen del estatuto, ¿no? Si el estatuto no establece, bueno, pero sí sería condicionante, importante tener un gerente en la organización, pero porque, Sí. como usted dice, planifica y hay una mejor visión también, permite Y y eso permite que crezca la y asociación. permite que crezca. Justamente es poco frecuente esta práctica porque la gente piensa de que no se puede poner un gerente en una asociación, pero sí se puede, y hay que hacerlo para que las asociaciones desarrollen. Sin ir muy lejos, el caso, por ejemplo, de Alianza Lima tiene gerentes, por ejemplo, Alianza Claro, Lima. gerentes Ahora que se deportivos. habla de Alianza Lima, que lo quieren vender, no sé si has escuchado la Sí, noticia. sí, Un poquito para los aliancistas, vamos a explayarnos un poquito. ¿Es posible la venta del Club Alianza Lima, por ejemplo, como asociación? En principio las asociaciones no pueden ser materia de transferencia, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Lo que sí puede ocurrir es que la asociación Alianza Lima se transforme en una sociedad, y a través de esa transformación puedan alcanzar una venta. O sea, si me preguntan, ¿es posible que alguien compre Alianza? Es posible siempre que la asociación Alianza Lima se transforme en una sociedad y luego se haga la venta. Sí es posible. Así que hay una buena noticia para los que les interesa que se haga esa venta, ¿no? Ah, ya, muy Así bien. es. Pero eso va a depender también de los directivos que están ahí, ¿no? Eso va a Ellos depender. tienen que hacer ese trabajo. como Eso dice. va a depender también de los directivos que están ahí. En realidad, el proceso de transformación de una sociedad de una asociación a una sociedad, en principio, se piensa que no es posible, pero si revisamos la Ley General de Sociedades, la Ley General de Sociedades dice que cualquier tipo de persona jurídica, así lo dice expresamente, puede transformarse en una sociedad. Las asociaciones son un tipo de persona jurídica y sí podría. El problema que se presenta es un problema práctico, un problema técnico contable. ¿Qué es lo que pasa? Como el patrimonio de la asociación no se puede distribuir entre los asociados, cuando tú te transformas en sociedad se genera un problema, porque ¿qué hacemos con el patrimonio de esa asociación? ¿No? Entonces ahí se tiene que optar por cumplir el fin de la asociación, y cuando se cumple el fin de la asociación, el activo tiene un fin y tenemos que hacer el traslado de esos activos a ese fin y luego hacer la transformación. Es decir, se va a tener que quizás crear, por ejemplo, en el caso de Alianza Lima, un patronato o otra entidad que recibe ese patrimonio para cumplir el fin original para el que tenía, de tal modo que lo que se venda solamente sea el nombre y la organización, más no los bienes patrimoniales del Club Alianza, ¿no? Ahí a los hinchas tienen que estar atentos y exigir Digamos, que eso se haga así. El tema del estadio, ¿no? El tema del estadio cumple un fin, ¿no? Que es albergar a los hinchas, y creo que en un proceso de venta del club no debería permitirse que el estadio sea vendido. Así es. Bien, ahora que habló también de clubes, bueno, vamos a hablar, pongamos a nuestra realidad a nivel local, y bueno, hoy en día pues, se forman un montón de clubes deportivos. Y hay un montón, hay primera división, segunda división, tercera división, lo vemos acá en Huacho nada más. Respecto a los clubes deportivos, ¿cómo es la conformación justamente para tener un club deportivo, de los directivos? Porque al final, le comento porque también he vivido de cerca estos problemas, porque al final se acabó el campeonato, ya cada uno va por su lado, se pelean entre ellos, que no funcionó, que esto por aquí. Si no campeonaron, ya todo fue mal. Entonces, ahí cómo debe ser la conformación de un club deportivo a nivel de sus directivos, y también la responsabilidad que deben tener con el club. Claro,
algunos consejos, algunas sugerencias para que los clubes deportivos puedan, digamos, tener cierta sostenibilidad a lo largo del tiempo. Primero, que los clubes deportivos juegan un papel importante en nuestra sociedad porque son un espacio de esparcimiento para nuestros jóvenes y de oportunidades para nuestros jóvenes. Recordemos que el fútbol es una de las profesiones mejores pagadas en nuestro país, pero lamentablemente a nivel distrital y provincial poco o nada se hace por impulsar el desarrollo de esta profesión. Cuántos chicos que son muy buenos talentos y que lamentablemente quedan perdidos en el tiempo porque los clubes no mantienen esa continuidad, que es la que tú me estás consultando. ¿Qué hacer para que los clubes no pierdan esa continuidad? Primero, la directiva que asuma la responsabilidad del club tiene que buscar que el club deportivo tenga un ingreso frecuente, propio, que no necesariamente va a depender de cuotas de los asociados, no tiene por qué depender. Tienen que trabajar haciendo gestión para buscar donaciones de espacios, para contar con locales en cada club. Primer paso de un club es tomar el acuerdo de constituirse como tal, si no están constituidos, ¿no? Y ir a un notario para constituirse por escritura pública, ¿no? Nombrando su primer consejo directivo y inscribiendo todo esto en registros públicos. Para esto, bueno, se tiene que elaborar un estatuto. El estatuto, por lo general, no debe ser elaborado por los directivos. Ellos deben dar las pautas generales. ¿Qué quiero que contenga mi estatuto? Y este estatuto debe ser encargado a los profesionales, a los abogados, que sean ellos los que elaboran los estatutos y presenten el borrador de la minuta al notario para que el notario dé una revisión y eleve a escritura pública esa minuta de constitución de asociación que incluye el estatuto que se ha elaborado. Luego de esto, el segundo paso es que tienen que buscar contar con un local que pueda generarles recursos. Cuando un club deportivo tiene un local institucional, construirlo y alquilarlo, ya sea para cancha deportiva de fulbito, de vóley, de básquet, o para reuniones o eventos sociales, le va a generar un ingreso que no va a perjudicar a los socios integrantes del club deportivo. Y ese ingreso va a permitir la sostenibilidad del club y va a permitir solventar los gastos en la participación futbolística en las ligas distritales y quizás las ligas provinciales. Porque a veces hay clubes deportivos que están buscando donaciones de polos, están buscando donaciones de chimpunes, de pelotas o espacios físicos donde entrenar, donde trabajar. Si cada club deportivo hiciera el esfuerzo de tener un gimnasio para sus jugadores, créeme que la realidad deportiva y futbolística de nuestro país sería distinta. Pero tenemos que tomar medidas y por eso es importante que los clubes piensen con visión de futuro, con visión de grandeza y comiencen a incorporar gerentes deportivos, ¿no? Y que los abogados también se dediquen al ámbito deportivo. El derecho deportivo es una rama muy bonita, ¿ya? Pero pocos profesionales en nuestro país se dedican a esa rama. Ya hace falta bastante, doctor. Y hace falta bastante. Hay un mercado virgen en eso, porque el tema de los derechos de formación, el tema de los contratos para los jugadores, el tema, digamos, de los contratos con los clubes extranjeros, ¿no? Es un mundo completamente rentable y los abogados y los clubes pueden encontrar su solvencia. Imagínate un club de una liga distrital que supo hacer un contrato al jugador que formó y supo establecer el derecho de formación a su favor. Si ese jugador llega al extranjero, ya está aportando, sin tener otro tipo de activos, ya está aportando para que ese club se mantenga. Y eso descuidan a veces los clubes y dejan que los derechos de formación sean capturados ya cuando están en la Liga 1, ¿no? Cuando están ya a nivel de Copa Perú, y eso es lo que no permite a los clubes de abajo desarrollar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos derechos de formación de los jugadores y saber capitalizarlos. Así es. Justamente orientarse, ¿no? Con una asesoría legal, porque a veces, como usted comenta, esos ejemplos, pero muchos también directivos desconocen, ¿no? Para poder hacer la aplicación respectiva. Y sobre todo a nivel local, ¿por qué lo digo? Porque, como usted decía, pues, ¿no? A veces se forman clubes, a veces de una persona nada más, o de dos, máximo, creo yo, y después pasa el campeonato y ya desaparece. Claro, el mínimo para formar un club deportivo, porque es una asociación, sería 2 personas. No puede haber asociación unilateral. Lo que sí ocurriría, por ejemplo, en las sociedades,
No en nuestro país, porque acá en nuestro país lamentablemente la Ley General de Sociedades nos obliga a que una sociedad tenga mínimo 2, y por eso se llama sociedad, ¿no? Pero en otros países existen las sociedades de comodo, como el caso de Ecuador, por ejemplo, donde te permiten constituir una sociedad con una sola persona. ¿Y por qué se permite esto? Por los regímenes tributarios, los beneficios laborales y comerciales que tiene, incluso financieros, que tiene una sociedad, que no son iguales, por ejemplo, a los que tiene una empresa individual de responsabilidad limitada en nuestro país, ¿no? Pero bueno, son temas a veces discutibles, interesantes para conversar. Quizás en otro momento ya ampliamos un poquito más sobre los beneficios de los temas societarios para la gente que tiene sus empresas, ¿no? Los beneficios que tiene constituir una sociedad o una empresa individual. Creo que es temas tributarios, financieros, sería importante tratarlos en algún otro programa. Pero por el momento te comento que este tema de lo que es ¿no? los clubes deportivos a veces quedan en el olvido o a veces dejan de participar activamente en la sociedad cuando terminó el campeonato, cuando llegó, justamente por falta de recursos. Y los recursos se tienen que gestionar, y se gestionan desde los derechos de formación de los estudiantes, desde buscando los terrenos que están disponibles, porque mira, sin ir muy lejos, acá en el proyecto Ciudad Satélite hay un montón de terreno disponible que pueden pedir las asociaciones deportivas, los clubes, o a veces propiedades que están en abandono, que puede gestionar la municipalidad su recuperación y ponerlo a disposición de esos clubes deportivos para contribuir con la sociedad. Yo te hago la siguiente pregunta: ¿cuántos clubes se han visto beneficiados por el Estado y han recibido en donación un terreno para que cumplan sus fines? Ninguno. Al menos en nuestra localidad, en nuestra provincia, en nuestros distritos de las provincias, y me atrevo a decir hasta la región, no he conocido ningún caso en que el Estado le haya entregado un terreno a un club deportivo para que éste cumpla con sus fines. No he conocido. Y tenemos terrenos ahí que están botados, que son más bien blanco, fácil para los traficantes de terreno. ¿Por qué dejarlos ahí descuidados y no entregarlo a los clubes deportivos? Así es, eso es muy cierto, eso es lo que vemos desde hace tiempo, no solamente de ahora. Terrenos que hay justamente que caen en estos tráficos y que se pierde pues, ¿no? espacios para darle pues, deporte, cultura a nuestra sociedad, pues, a nuestros jóvenes, ¿no? A todos, sinceramente. Doctor, bueno, el tiempo ya nos queda corto. El tema de constitución de las asociaciones es importante, quizá algo así para que la gente pueda entenderlo. ¿Cómo es ese proceso? Claro. El proceso de constitución primero pasa por el tema de que se reúnen las personas y toman el acuerdo de constituirse. Luego de esto tendrán que recurrir a un profesional para que elabore la minuta de constitución y los estatutos. Con estos dos instrumentos se va a elaborar la minuta, y es esta minuta la que se va a llevar al notario para que eleve escritura pública. Una vez que se ha elevado escritura pública, esto va a pasar a los registros públicos. Las tasas registrales por constitución de asociación son bajas. Los costos notariales por lo general oscilan entre los 400 a 800 soles, dependiendo quizás del número de socios, del patrimonio que se está aportando para la constitución de la asociación, etcétera, etcétera. Y en el caso, digamos, de lo que es la minuta de constitución, ¿no? Y el acta fundacional, porque el estatuto va contenido dentro de un acta fundacional, esta acta fundacional tiene que contener los mismos requisitos que expliqué para las actas anteriormente, ¿no? Su fecha, el lugar, ¿no? La forma en que se adopte el acuerdo, la agenda que se va a tratar en el acta fundacional, ¿no? Cómo se aprobó, por mayoría, por unanimidad, los directivos, y cuando se precisan los directivos es muy importante todos los nombres y apellidos completos, incluso el número del documento de identidad, para que esto sea consignado en la escritura pública de constitución o en la copia certificada del acta cuando se requiera solo esa formalidad, porque ojo que las asociaciones requieren hacerse por escritura pública, pero una comunidad campesina solamente se registra con copia certificada del acta. Una cooperativa se registra con una copia certificada del acta con firmas legalizadas de quienes intervienen en el proceso de constitución, y así las fundaciones, los comités, cada uno tiene una formalidad distinta. Pero también existen beneficios económicos, por ejemplo, para las organizaciones sociales de base, donde las tasas registrales se pagan en céntimos,
y tampoco se necesita escritura pública, se necesita un acta fundacional. A veces desanima el costo, pero por ejemplo las madres de los comedores populares ya les vamos avisando de que tienen beneficios económicos en registros públicos, ¿no? Y que incluso hay programas que les ayudan, programas notariales asociados pues al Ministerio de la Producción que les ayudan también a tener rebajas en las tarifas, ¿no? Entonces tienen que recurrir a eso y sacarle el provecho, porque a veces la informalidad nos niega oportunidades, sobre todo a las organizaciones sociales de base, a los clubes deportivos, a las asociaciones de viviendas, ¿no? La informalidad les niega oportunidades. Y aquellas asociaciones que, digamos, ya tienen patrimonio y no pueden regularizar su patrimonio, también es importante que se asesoren y que consulten a los profesionales, pero especializados en los temas. Porque abogados hay un montón, pero especialistas son pocos, ¿no? Especialistas pocos, ¿no? Así es, así. Justamente que tocó el tema de los comedores populares, el tema justamente de un comedor popular en Gualmay, no sé si usted ha visto del comedor popular del Pacífico, que sí. desplomó el techo, está destruido. Justamente esos beneficios podrían también apoyar en un tema quizá de una infraestructura, un tipo de logística para poder acondicionar un comedor popular. Mira, te cuento, si es que la organización social de base tiene su representante registrado, saca su representatividad a esta persona, su vigencia de poder, lo saca de registros públicos y se puede ir a una ONG o a una embajada y pedir donativos porque tiene algo que lo acredita como representante. Y a veces los comedores populares o los vasos de leche no le dan importancia a este tema de regularizar sus inscripciones, pero es importante porque con esto ellos van a poder hacer gestión y van a poder acceder a recursos que no son reembolsables, ¿no? Que las ONGs a veces traen dinero y no te obligan a devolverlo. Entonces con eso ellos van a poder mejorar sus locales, y es más, existe un beneficio tributario para aquellas empresas que realizan un rol social, y si ellos se han formalizado, tienen su inscripción al día, pueden acudir a las empresas privadas y decirles, ¿no? Oye, colabora conmigo, y esa colaboración se va a deducir de tus impuestos. Pero imagínate cómo va alguien aduciendo una representación si no tiene un documento que la acredite. Entonces, descuidar la inscripción en registros públicos de su representación es un error gravísimo y que le niega oportunidades a las organizaciones. Interesante, la verdad. Entonces, muy bien, muy bien. Es un buen punto para los comedores populares, la verdad, porque como se dice, a veces esperar de las autoridades, ellos mismos lo pueden hacer. Sí, ellos mismos lo pueden. Muy bien, doctor. Gracias, doctor. El tema yo sé que es amplio, pero nos han dado algunas nociones un poco de la ubicación. Yo sé que la gente está muy interesada en estos temas. Y nada, decirle quizá una recomendación final, un mensaje final al público sobre este tema, y también quizá por ahí contacto también con usted. Adelante. Claro que sí. No, gracias, Ansualdo, por permitirme dirigirme finalmente a las personas, decirles que hay que pensar con visión de futuro a nivel de las organizaciones sociales de base, de las asociaciones, hacer todos los conductos de formalización necesarios para que estas personas puedan salir a la sociedad y tener la representación adecuada. Y bueno, cualquier cosa estamos para servirles, estamos ubicados en José T. García 123, con mucho gusto los vamos a atender. Si no estoy yo, va a estar mi equipo humano que me acompaña, que también conoce de estos temas y van a poder darle algunos alcances, algunas, como dice, nociones adicionales que ellos necesiten. Con mucho gusto. Muchas gracias al doctor Douglas Arámbulo, justamente, que nos ha traído este importante tema de las asociaciones y que, bueno, nos trae esta importante información para ustedes, para el público, para la gente que tiene que estar también informada en estos temas. Doctor, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.